Luis García Berlanga, que falleció en 2010 con 89 años y por lo tanto este año 2021 sería su centenario. Por lo tanto, pues se van a suceder los reconocimientos. Se ha publicado esta biografía de Miguel Ángel Villena, que es Berlanga, vida y cine de un creador irreverente. Hay otras, por ejemplo esta de hace unos años, de Antonio Gómez Rufo, Berlanga contra el poder y la gloria. Y todavía hay otra, por lo menos otra más, que fueron las propias reflexiones de Berlanga dictadas nada menos que a Jesús Franco, a James Franco. Se llamaba Bienvenido Mr. Cagada. Esto es porque fue un apodo que le pusieron en el mundo del cine, ya que era una palabra muy recurrente en él. Yo creo que era un hombre muy perfeccionista, entonces después del rodaje de alguna secuencia soltaba algo así como menuda cagada. Pues ahí quedó el apodo. Estamos hablando de una de las figuras clave de la cultura contemporánea en España, aunque yo diría que, bueno, a nivel universal. Es cierto que no todos sus proyectos, a priori interesantísimos, tuvieron como resultado una gran obra, una gran película, que era un hombre, bueno, pues si queremos denominarlo así, con luces y sombras, pero es cierto que sus luces fueron muy brillantes. Era una persona, a diferencia de tantas gentes del mundo del cine, pues de una modestia yo diría que exquisita, muy discreto, aunque también es verdad que tantas veces, como en tantos otros aspectos de su vida, le gustaba jugar al equívoco. Su nombre estuvo acompañado de polémicas en no pocas ocasiones, especialmente durante el régimen criminal en el que se desarrolló gran parte de su obra, que fue la dictadura de Franco. Es conocida la frase del dictador que se refirió a él no como un comunista, sino como un mal español. Seguramente a Berlanga le trajo al fresco este comentario, si no fuera porque debía guardar la debida precaución por el régimen terrible que tenía que sufrir y que tantas veces retrató de modo genial en sus películas, denunciando una sociedad gris y mezquina. Precisamente uno de los grandes valores de Berlanga fue, pues eso, la irreverencia, la transgresión, especialmente cuando estuvo acompañado de la coescritura del también genial Rafael Azcona. Era un talento para reírse de las normas, para criticar a las instituciones, el poder, para mostrar las miserias humanas, pero ojo, también con una mirada compasiva, humanista, que bueno, yo quiero ver en su obra y que me parece una estrategia de denuncia mucho más efectiva que tantas otras de otros cineastas. El mejor homenaje que podemos hacer a Berlanga, yo creo, es repasar sus mejores obras una y otra vez, aunque yo creo que en todas sus películas podemos encontrar elementos para disfrutar, pero voy a hablar de las que, bueno, de tres de sus mejores películas, que son Bienvenido Mr. Marshall, Plácido y El Verdugo. Bienvenido Mr. Marshall, película de 1953, como es sabido, fue coescrita por Berlanga con Juan Antonio Bardem, colaborando también Miguel Miura en diálogos y en canciones. Es curioso como dos personajes clave del cine, como fueron Bardem y Berlanga, empezaron juntos, pero luego tomaron caminos tan diferentes. Dos maneras de entender el cine y la vida muy diferentes. Era conocida la afiliación comunista de Bardem, mientras que Berlanga tomó el camino de la sátira, del humor negro, pero también con intenciones de denuncia. El punto de partida de Bienvenido Mr. Marshall, al parecer, estuvo en la obra La Kermés Heroica de Jacques Fader, donde un pueblo resiste al invasor a base de halagar sus virtudes. En Bienvenido Mr. Marshall, el genial José Isbert interpreta al alcalde de Villar del Río y es informado de que una delegación estadounidense va a aparecer en el pueblo para cubrir las necesidades de sus habitantes. A pesar de cierta desconfianza inicial, la gente se ilusiona en el pueblo muchísimo y se preparan para recibir a los norteamericanos de la mejor manera posible y soñar con las peticiones que van a realizar. Es ya popular la secuencia final de la película en la que la comitiva norteamericana pasa de largo del pueblo ante la decepción de la gente. Y yo creo que aquí podemos ver la impronta didáctica de Bardem, en la que nos viene a decir que, bueno, que no se pueden esperar soluciones mágicas que vengan desde fuera, sino que son los propios españoles los que tienen que, arrimando el hombro, dar solución a sus problemas. Bueno, pues el esperpento nacional que tanto le gustaba retratar a Berlanga tuvo su continuación con los poderosos Estados Unidos de América, cuando en el Festival de Cannes, donde finalmente se premió a la película Bienvenido Mr. Marshall con una mención especial del jurado, pero antes se montó mucho revuelo por parte de la delegación norteamericana por una secuencia en la que se ven las banderas norteamericanas arrastradas por un riachuelo. Además, la polémica continuó cuando a los productores del film no se les ocurre otra cosa que imprimir billetes de dólar con la efigie
de los protagonistas, de Pepe Isbert y de Lolita Sevilla. Bueno, pues acabaron todos en la comisaría acusados de falsificación de moneda. Finalmente la escena de la bandera es cortada y parece ser que la persona que estaba encabezando la protesta era Edward G. Robinson. Y bueno, se puede explicar esto porque este hombre fue muy perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas de triste recuerdo y temía ser relacionado con cualquier actitud subversiva y antipatriótica. Vamos, se puede entender hasta cierto punto. La censura franquista prohibió el que iba a ser el título de la película Plácido de 1961. Este título iba a ser Siente un pobre a su mesa, y es algo absurdo haberlo censurado, ya que es el lema de la campaña que protagoniza el film, en la que unos famosos de medio pelo contribuyen para que una familia acomodada siente efectivamente pues a un mendigo a su mesa en la fiesta de Nochebuena. Berlanga dijo que trató de hacer una película sobre la incomunicación, sobre cómo no escuchamos de manera permanente al prójimo en sus necesidades, esa hipocresía, esa ficción que representa la caridad. Yo creo que criticando la caridad cristiana, con lo cual se iba a meter en un jardín considerable dado el régimen nacional católico que sufría España, pero también la hipocresía de una sociedad en general. La película la protagoniza Plácido, que da finalmente nombre al título, que es un transportista que trabaja en la campaña con su motocarro y todo su empeño durante la película es tratar de pagar una letra más para la que es su herramienta fundamental de trabajo. No es casual que esta película sea el punto de partida para la fructífera y ya permanente colaboración entre Azcona y Berlanga. Entre las pocas obras que mencionaba Berlanga del momento, que digamos que destacaba, estaban El pisito y El cochecito, dirigidas ambas por Marco Ferreri con resultados sobresalientes. Curiosamente, el contacto entre Berlanga y Azcona se remonta años atrás a Plácido, cuando le proponen a Berlanga adaptar la novela El pisito, teniendo a Azcona como guionista, pero parece ser que el proyecto ya estaba en marcha, con Ferreri al frente. Berlanga, no obstante, se lanza a leer todo lo que había escrito el muy prolífico Azcona y se interesa por una novela, Los muertos no se tocan, nene, que bueno, finalmente no se lleva a cabo porque no interesa a los productores. Curiosamente, esa novela se acaba adaptando el año que murió Berlanga, en 2010, aunque con resultados yo creo que bastante discretos. Otro relato corto de Azcona, El paralítico, que era el germen de lo que sería finalmente El cochecito, fue también leído por Berlanga y lo consideró algo difícil de extender para un largometraje. Tiempo después, Berlanga se lamentaría de no haber intervenido en dos obras tan sobresalientes dirigidas por Marco Ferreri como fueron El pisito y El cochecito. En cualquier caso, Plácido tuvo unos resultados también sobresalientes y Berlanga la considerará como un ejemplo de su cine anarquista. Efectivamente, se trata de un retrato demoledor de una sociedad, denunciando, como he dicho antes, la hipocresía, las ficciones de la caridad, pero también con una mirada compasiva, una mirada tragicómica hacia esos personajes que parecen predeterminados a tener un papel, desgraciadamente. Tantas veces se ha dicho que Berlanga, como anarquista, era más un dinamitador que un revolucionario, pero yo creo que con las colaboraciones con Azcona, digamos, eso se completa con esa mirada humanista, moral, y yo creo que se vislumbra el deseo de un mundo mejor. El verdugo, que fue realizada en 1963 y que es otra de las grandes películas de Berlanga, y yo diría que una obra cumbre del séptimo arte, todavía nos preguntamos cómo es posible que esta película, esta diatriba feroz contra la pena de muerte, este retrato de una sociedad gris y terrible, se realizara en plena dictadura franquista, plagada de vileza y de mediocridad. Yo creo que solo la valentía que pusieron sus creadores en ello, frente pues a esa necedad y a esa iniquidad del régimen y sus instrumentos opresores, yo creo que esa actitud y ese resultado final ya merecen situarles en la historia. Como tantas otras veces, Berlanga se inspira en un hecho real para crear una ficción que conoció a través de un amigo abogado, y se nos cuenta la historia de un empleado de pompas fúnebres interpretado por Nino Manfredi, que acaba teniendo relaciones con la hija de un verdugo, de nuevo interpretado por el genial Pepe Isbert, y para optar a un piso de protección oficial, como el verdugo veterano va a jubilarse,
La única solución pasa porque el joven coja el testigo de esa terrible profesión. Este hombre temeroso espera que no tenga que ejecutar finalmente a nadie gracias a indultos, a que no prolifere demasiado la pena de muerte, pero muy memorable es esa secuencia en la que se encuentran en las cuevas del Drac, en Palma de Mallorca, cuando aparece en ese contexto una barca de la Guardia Civil reclamando al protagonista su destino final. No hace falta insistir en el simbolismo, barca de Caronte, muerte. Dicen que es una de las escenas más emblemáticas que resume la obra de Berlanga, cuando en el momento de mayor felicidad de unas personas se encuentra o aparece un elemento distorsionador que introduce la tragedia. Otro de los momentos memorables de esta película es casi al final, cuando se va a producir la ejecución y se nos muestra un plano general que se va abriendo y se ve una comitiva donde se acompaña al reo bastante sereno y detrás de él se encuentra un personaje lastimoso arrastrándose, que es el propio verdugo. La secuencia se completa cuando finalmente al verdugo le colocan una corbata en el cuello que al igual que al reo que le ejecutan con el terrible garrote vil, bueno, pues se nos viene a decir que también se está ejecutando al verdugo, que acaba entrando en los engranajes de una sociedad terrible. Parece ser que Azcona y Berlanga se inspiraron en un hecho real para esta secuencia en la que un verdugo se puso enfermo al ver que la persona que iba a ejecutar era una mujer y tuvieron que arrastrarle hasta el lugar de la ejecución. Yo creo que a pesar de todo, en el retrato que se nos hace en la película de la figura del verdugo, se nos quiere mostrar también a una víctima. Se trata de un pobre hombre que para sobrevivir acaba entrando en las trampas del sistema y encima se le estigmatiza de modo hipócrita, ya que, por ejemplo, se puede ver cómo los guardias civiles se niegan a estrecharle la mano y simplemente le hacen el saludo militar. Algo que ayuda notablemente a que tengamos esa mirada compasiva también hacia el verdugo es la interpretación genial de Pepe Isbert, que yo creo que era un hombre capaz de darle credibilidad y humanidad a cualquier personaje que interpretase. Como resulta lógico, el verdugo causó muchos problemas políticos, tanto en España como en su proyección en el Festival de Venecia. Recuerda a Ricardo Muñoz Suay, ayudante de dirección, que el guión ya había sufrido censura previa y que luego se cortaron determinadas secuencias, como aquella en la que un funcionario de prisiones está instruyendo al verdugo en sus funciones, lo mismo que el ruido que hacía el maletín de Pepe Isbert debido a sus herramientas de trabajo. La proyección de la película en Venecia coincidió además con la ejecución de los anarquistas Granado y Delgado, por lo que el clima contra el régimen de Franco y contra la pena de muerte en general era muy adverso. Además, en Italia parece ser que se conocía al dictador como el verdugo, aunque los artífices del film no reconocen que tuvieran ninguna intención al respecto. Lo que sí se hizo en la ciudad italiana es reproducir ese grabado de Goya en el que se está agarrotando a un hombre y utilizarlo como propaganda contra la ejecución de los anarquistas. Desgraciadamente en el Festival de Venecia fue prohibida la difusión del grabado, se destruyeron todas sus copias y bueno, a pesar de las diatribas del cretino del embajador español contra el film, la película fue un éxito en la mostra. Muñoz Suay recuerda también que esa izquierda que tildaba a Berlanga de pequeño burgués, pues bastante miope, no fue demasiado entusiasta con la película. El propio Berlanga recuerda los cortes que había sufrido previamente el guión y que lógicamente se vio obligado a aceptar, pero después de su proyección y éxito en la mostra de Venecia, desgraciadamente hubo un nuevo capítulo y es cuando ese personajillo, ese embajador en Roma, pues deseoso de hacer méritos y que le funcionó bien porque luego acabó sustituyendo a Fraga como ministro de Información y Turismo, escribió una carta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores en España donde hacía una defensa de la sociedad franquista y denunciaba a la película como distorsionadora. El asunto le funcionó muy bien y la película sufrió nuevos cortes y hubo una orden expresa de retirarla de las salas. Desgraciadamente, a pesar del éxito que estaba teniendo, solo se mantuvo durante una semana. No obstante, lo más importante a día de hoy es que estamos hablando con el verdugo de una obra maestra incontestable, y ello a pesar de los numerosos cortes, de las numerosas frustraciones, de los numerosos avatares que sufrió. Y ello a pesar de los comentarios bastante recurrentes en Berlanga sobre que él, bueno, pues él era bastante anárquico, caótico en los rodajes, que no había ninguna planificación, que improvisaba constantemente. Yo creo que a él le gustaba contribuir al despiste y a una determinada imagen pública suya como genio despistado,
y no creo que tuviera mucho que ver con la realidad. Yo creo que El Verdugo es fruto de un trabajo magistral de puesta en escena. No creo que esté demasiado dejado al azar en este trabajo. La colocación de las cámaras, la posición de los personajes, el final de las tomas, la continuidad de la acción. Bueno, una obra para disfrutar de manera recurrente una y otra vez y descubrir nuevas cosas. Me resulta muy difícil encontrar un defecto a esta película. Como ya mencioné anteriormente, la estructura de la obra berlanguiana se produce en torno al concepto de la frustración, que se concreta en El Verdugo en dos secuencias donde el protagonista va a hacer el amor con su pareja y se introduce el elemento trágico de rigor. Se puede hablar entonces de coitus interruptus. En la primera de ellas, cuando todavía son novios, los protagonistas son interrumpidos por la aparición del verdugo, del padre, que ahí marcará el destino del protagonista. Y en la segunda, ya casados, es cuando recibe la notificación de que se va a estrenar como verdugo. Yo creo que lo que hace grande a una película no es solo la base de un sólido guión, que era sin lugar a dudas el caso del verdugo, tampoco la perfección técnica, sino dar coherencia a todos los elementos que la componen. Berlanga yo creo que sabía mucho de ello. Hasta muy pronto.